Hola, hola, muy buenas tardes. El Colegio Nacional de Peritos en Enfermería les da la más cordial bienvenida a esta sesión académica del día de hoy, 17 de noviembre del 2023, RCP neonatal. Y bueno, pues finalmente es para todos los profesionales del área de enfermería, ¿verdad? Que estamos llevando a cabo esta sesión con la finalidad de cumplir pues con el objetivo del colegio, pues que es fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas del profesional de enfermería. Y bueno, ya por aquí, si me lo permiten, estoy eh, viendo que ya varios colegas se están ya uniendo pues a nuestra página de Facebook. También ya tenemos por aquí eh, la transmisión que tenemos vía manera directa por Zoom para todos aquellos que también decidieron pues tomar esta clase de manera directa y personal. Bueno, déjenme comentarles que bueno, ya por aquí tenemos presentes pues a varios profesionales de la salud. Entre ellos tenemos a Beatriz Vázquez, que es del estado de Puebla. También ya tenemos por aquí de tanto Yuca, Veracruz, también a nuestra colega Lore, que ya está conectada para llevar a cabo esta sesión. Tenemos a Julio César Amador Trinidad, también ya de Reynosa, del Hospital General, que también ya está al pendiente de que inicie esta sesión. Y bueno, pues muchos más que ya se están conectando con nosotros. Nos gustaría saber de qué parte de la República Mexicana nos están viendo. Y bueno, pues sin más preámbulos, quiero presentarles esta tarde
a nuestro ponente especialista el día de hoy, a quien agradecemos infinitamente el que haya aceptado participar con el colegio, pues para llevar a cabo esta sesión académica. Les voy a leer parte de su síntesis curricular. El maestro Alejandro González Salas tiene la licenciatura en enfermería por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. También cuenta con la maestría en Administración de Sistemas de Salud de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Especialista en Enfermería del Neonato en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Salud Materna e Infantil del Instituto Nacional de Perinatología, así como un diplomado en Enfermería en Urgencias Obstétricas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y dentro de su experiencia laboral, tenemos que, bueno, estuvo como enfermero general en el Instituto Nacional de Pediatría, también en el Instituto de Salud del Estado de México, en el Hospital Materno Infantil de Chalco, en el ISSSTE, en el Hospital General José María Morelos y Pavón. Actualmente, bueno, pues es jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. También estuvo como coordinador de enseñanza en enfermería en el año 2020-2022, así como también estuvo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el Hospital Emiliano Zapata, como enfermero general en el 2016-2018. También como jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 2018 al 2020. Y bueno, esta tarde para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería es un gusto y un placer presentarles pues al maestro Alejandro González Salas, quien el día de hoy llevará a cabo esta sesión académica. Maestro Alejandro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro Alejandro. Pues sin más comentarios, le cedo las cámaras y los micrófonos para que iniciemos esta sesión. Actualizaciones en reanimación neonatal. Eh, listo, listo. Listo. Ok, muchas gracias. Ahí tuvimos un poquito de problemas con el audio. Bueno, entonces sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta sesión. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me comentan y ya sea a través de chat, del chat que tienen en Zoom o bien a través de la página de Facebook, sin ningún problema los vamos revisando. Dependiendo del tipo de pregunta, y la conveniencia en ese momento la resolvemos y si no, al final, sin ningún problema, resolvemos también todas las dudas que tengan. Y comenzamos entonces. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es el libro de reanimación neonatal, la octava edición, que es la que se encuentra vigente en nuestro país y en toda el área que se dedica a pediatría. Este manual de reanimación contiene un algoritmo neonatal que está estandarizado y que debe de ser aplicado en todos los servicios que brinden atención directa a neonatos o que tengan un área para recibirlos, independientemente de que pertenezcan a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a nivel federal o IMSS o ISSSTE, el algoritmo se tiene que manejar de forma estandarizada en todos los lugares. Eh, ¿Qué es lo que vamos a checar hoy? Específicamente en qué consiste el algoritmo y las diferencias que hay entre la edición previa y esta octava edición. Lo primero que checamos van a ser los fundamentos de la reanimación neonatal. Hay que recordar que la mayoría de los recién nacidos van a realizar una transición a la vida extrauterina de manera totalmente normal, sin ningún tipo de intervención. De estos recién nacidos, entre el 85% o incluso un poquito más pueden llegar a respirar de forma espontánea entre los 10 y los 30 segundos, es decir, no requieren una intervención adicional.
y solamente algunos van a requerir ahora sí estimulación táctil para comenzar una ventilación espontánea. Si nos damos cuenta, el El 85%, el 85% de estos pacientes van a iniciar espontáneo, el 10% va a ser a través de una estimulación y eso nos da el 95% de los nacimientos que generalmente no van a requerir una asistencia adicional por un profesional especializado. Sin embargo, el 5% restante sí va a requerir maniobras de diferentes tipos, desde ventilación con presión positiva hasta el 2% puede llegar a requerir que sean intubados. Y de ese 2%, se han sacado estadísticas y en promedio uno de cada tres recién nacidos vivos van a requerir compresiones torácicas o medicamentos, es decir, una reanimación ya avanzada con restitución de líquidos o bien con la intervención directamente de medicamentos. Entonces, este 5% de recién nacidos que van a requerir algún tipo de asistencia justifican a todas luces la necesidad de que exista un profesional de la salud capacitado que pueda brindarle la atención y los cuidados que requiere durante este periodo de inminencia entre la vida y la muerte. Lo más importante en reanimación neonatal va a ser la parte de la anticipación. Una intervención que se realiza de forma oportuna puede salvar muchas vidas. Y en este caso, lo más importante que tenemos que recordar en el caso de la reanimación neonatal es que nos tenemos que centrar en la ventilación. A diferencia de la reanimación que se da en el adulto, en la que siempre vamos a iniciar con compresiones porque generalmente asociamos que una parada cardiorrespiratoria en el adulto está asociada directamente a un problema, una falla de la bomba cardíaca. En este caso, no ocurre lo mismo con los neonatos. En los neonatos, en la mayor parte de ellos, el corazón va a estar completamente funcional y completamente sano. Lo que van a tener de problemas va a ser el momento de la ventilación y es por eso que nos vamos a centrar principalmente en la ventilación. Antes que nada, garantizar que ese niño ventile de forma adecuada. Y esto se debe a múltiples situaciones fisiológicas que ocurren debido a la transición fetal a la neonatal. Lo primero que tenemos que recordar es que durante la vida intrauterina, la circulación fetal tiene diferentes dinámicas dentro del cuerpo del feto. El feto en este caso no respira por sí mismo, requiere eh, una circulación complementaria para garantizar el intercambio de oxígeno y bien perfundir todos sus órganos. Esta circulación extra, esta circulación complementaria va a estar directamente relacionada con la placenta. A través de la placenta el niño va a obtener sangre, nutrientes y oxígeno y a través de ella va a eliminar también esos productos de desecho y eventualmente quien va a hacer toda la actividad de intercambio gaseoso va a ser directamente la madre. Sin embargo, una vez que nosotros clampeamos, es decir, una vez que nace el niño y cortamos y pinzamos el cordón umbilical, toda la responsabilidad, todo el intercambio gaseoso es completamente responsabilidad del niño y es ahí cuando nosotros empezamos a tener complicaciones y las principales manifestaciones que vamos a estar observando. En el primer diagrama podemos observar una característica muy grandota, que es la parte de los pulmones. En este caso, los pulmones no se encuentran disponibles o funcionales porque el niño no tiene la necesidad de respirar dentro del útero. Entonces, los pulmones van a estar llenos de líquido, a diferencia de ya la vida extrauterina, en la que el niño va a tener los pulmones llenos de aire. Existen también además tres anomalías que van a corregirse y que van a modificarse de forma extremadamente rápida en estos primeros 5 minutos de transición a la vida extrauterina. El primero, la primera anomalía que es funcional para el feto dentro del
útero va a ser primero el conducto venoso, que es una vena que atraviesa directamente el hígado. El segundo va a ser el foramen oval, que es una conexión entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda que va a facilitar intercambio gaseoso dentro del útero. Y el tercero también va a ser el conducto arterial, que va a ser una conexión entre la arteria pulmonar y la aorta. Esta conexión va a permitir que cierta fracción de sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo, perdón, se distribuya a nivel pulmonar solamente para irrigarlos y para darles función. Estos eh, estas anomalías que nosotros podemos identificar de nivel fetal tienen que eliminarse completamente al momento en que el niño pasa a la vida extrauterina. Y de forma súbita, en cuanto cortamos el cordón umbilical, el ducto venoso va a ocluirse, va a disminuir su calibre de forma sustancial y esto va a cerrar completamente el circuito neonatal. Toda la circulación ahora sí va a ocurrir en el cuerpo del niño. Los cambios de presiones van a generar que la lengüeta que se encontraba en el foramen oval, por diferentes cambios de presiones y diferentes elementos que existen en, al momento de cerrar este circuito, van a ocasionar que el foramen oval se cierre. Esta lengüeta que dividía que comunicaba el ventrículo derecho con perdón, esta lengüeta que comunicaba la aurícula derecha con la aurícula izquierda se va a cerrar, se va a ocluir de forma completa. Y ese va a ser el segundo cierre que ocurre. El primero que tuvimos fue la del ducto venoso que se encuentra a nivel hepático. La segunda es esta que encontramos a nivel auricular. La tercera va a ser la parte del conducto arterial, que en contacto con el oxígeno que se encuentra o que comience a inspirar el neonato, va a comenzar a cerrarse y a disminuir su funcionalidad hasta ocluirse de forma fisiológica entre el 21 y hasta los 3 meses de vida. Y también tenemos la parte del pulmón. En este caso ya el pulmón ya no va a estar lleno de líquido, sino que va a estar lleno de aire. Pero esto se debe a varios elementos que vamos a estar checando. Lo primero que tenemos que conocer es que a nivel intrauterino, los líquidos están invadiendo el pulmón y durante las primeras ventilaciones que va a tener ese niño, al momento de pasar a la vida extrauterina y cerrar el circuito, las primeras respiraciones van a ocasionar que ingrese aire a través de estos alvéolos. Y estos alvéolos van a comenzar a perder esa cantidad de líquido. Va a comenzar la reabsorción de este líquido. Y conforme el niño respire más, el aire va a sustituir más cantidad de espacio estos alvéolos y eventualmente se van a encontrar solamente estos sacos llenos de aire. Algunas patologías neonatales se deben a un proceso inadecuado de esta transición, en la que los sacos no se completan, no se vacían de forma completa y esto es lo que va a ocasionar dificultad respiratoria en los niños, ¿no? Pero este periodo entre el que el líquido de los pulmones del feto se vacía completamente a estar eh, ocupado solamente por aire, en promedio tarda entre 1 y 5 minutos y a veces hasta 10 minutos. Entonces es lo que nosotros consideramos como una transición normal. Y ese es uno de los primeros elementos que tenemos que conocer. El segundo elemento que también tenemos que identificar es que a nivel funcional, los vasos que se encuentran en los pulmones van a estar estrechos, van a estar vasoconstriñidos, porque realmente no hay una función, no están funcionando en ese momento los pulmones, no requiere hacer intercambio gaseoso, por lo tanto, solamente se irrigan de forma parcial estos alvéolos y se perfunde de forma menor el pulmón. Una vez que el niño nace, ahora sí necesitan realizar intercambio gaseoso y estos vasos se van a dilatar, se van a hacer mucho más anchos para comenzar a distribuir sangre y ahora sí que en el alvéolo que ya se encuentra lleno de aire comience a realizarse el intercambio gaseoso. Un dato curioso, los niños, ¿por qué lloran? La principal razón por la que lloran es porque estos alvéolos comienzan a dilatarse. Esa parte de la dilatación es
un proceso doloroso, porque a fin de cuentas este espacio que estaba siendo ocupado por líquido comienza a ser ocupado por aire y tras cada una de las ventilaciones, este aire va a ejercer cierta cantidad de fuerza en estos alvéolos y los va a dilatar. Así como también el paso que tenemos de vasos vasoconstriñidos a vasodilatados ocasiona dolor y esa es una de las principales razones por las cuales los niños lloran y eventualmente esas ventilaciones adicionales que dan por el llanto nos van a ayudar a que estos alvéolos se vacíen de una forma mucho más rápida. Es muy sencillo, ¿no?, identificar una transición anormal. Cuando a un niño le va bien, de inmediato lo identificamos y cuando le va mal, también lo identificamos. ¿Por qué? Tenemos algunos elementos muy importantes que podemos identificar. Cuando a un niño está teniendo problemas para transitar entre la vida intrauterina a la vida extrauterina, podemos identificar la presencia de apneas o taquipneas, es decir, el cese de la ventilación o una ventilación muy rápida. Alteraciones en el ritmo cardíaco, que sería la bradicardia o la taquicardia, la disminución del tono muscular en la que nosotros sostenemos al niño y los brazos caen por su propio peso, es decir, no nos ayuda mucho esta condición que está presentando. Podemos identificar palidez o cianosis, es decir, las características son totalmente visuales de esta anomalía o de esta transición anormal. Hay baja saturación de oxígeno o incluso dependiendo el tipo de situación que haya ocurrido durante la recepción del recién nacido, puede haber una tensión arterial baja. Esto es, debemos estar muy al pendiente de todo lo que ocurre a nivel perinatal, es decir, antes del parto, durante el parto y posterior al parto, porque eventualmente todo eso va a afectar de forma significativa al paciente. Si este niño que nosotros estamos recibiendo en una sala de partos esta recepción fue de urgencia porque hubo un desprendimiento prematuro de placenta, hubo una pérdida abundante de sangre y esto pudo haber afectado al producto porque a fin de cuentas seguía conectado a esa placenta y la pérdida de sangre también lo afectó a él y eventualmente esa disminución de volumen sanguíneo va a ocasionar que el niño esté con tensiones arteriales bajas, que esté pálido, que no tenga el tono, que haya una baja distribución de oxígeno y que tenga una baja saturación de oxígeno, que esté taquipneico o que esté taquicárdico o lo contrario, que no esté respirando y que el corazón esté latiendo muy por debajo de las cifras normales. Entonces, cuando nosotros observamos el algoritmo de reanimación neonatal, tenemos que identificar dos estructuras muy importantes. Lo primero es los cuadros que son de acciones. Son estos cuadros blancos en los que esa actividad se tiene que realizar sí o sí. Y los cuadros que se encuentran de color rosa, que son las evaluaciones en las que el profesional de la salud va a generar preguntas y en base a esas preguntas determinar su actuar. En el primer punto nosotros podemos observar que una vez que nace el niño, tenemos que identificar tres preguntas básicas, que es si es una gestación de término, si el niño tiene buen tono, si respira o llora, y en base a eso nosotros vamos a tomar una decisión, ya sea realizar pasos iniciales o continuar estos pasos iniciales también, pero en un área de reanimación que sería en una mesa o en una cuna radiante, a diferencia de que si todo está bien, se pueden iniciar al lado de la madre o sobre la madre. Pero esto lo vamos a checar de forma más puntual. Las habilidades conductuales que se requiere es conocer al equipo con el que se cuenta, qué es lo que tenemos en la unidad, con qué profesionales de salud tenemos contacto en ese momento. Cuando se tiene la, la, la actividad de recibir a un niño, tenemos que tener muy bien identificado quién está integrando el equipo de recepción de este paciente. ¿Por qué? Dijimos que entre el 85 y 95% de los pacientes no van a requerir una asistencia especializada, pero ¿qué tal si nos toca a nosotros ser partícipes en ese 5% que sí lo requiere? Necesitamos saber todo lo que se requiere. Necesitamos saber en dónde están las cosas, a quién podemos llamar en caso de que se requiera algún tipo
de asistencia adicional, con quién podemos contar y en caso de que esa persona no esté, con quién más podemos contar. Tenemos que identificar también los antecedentes maternos, los medicamentos, los factores de riesgo que estuvieron involucrados durante el evento de nacimiento, organizar el equipo de reanimación, asignando siempre quién es el rol que va a estar dirigiendo todo el evento y quiénes van a asistir durante esta atención y qué actividades les toca realizar. Debe de existir comunicación efectiva, clara, siempre con una voz alta. Una vez que nosotros realizamos alguna actividad en específico, hay que confirmarla para el grupo, porque la reanimación se da en un momento muy, muy cortito. En menos de 5 minutos tenemos que realizar muchísimas, muchísimas actividades y en ocasiones este movimiento condiciona a que no se pueda dar una buena comunicación. Nosotros tenemos que generarla especificando bien lo que estamos haciendo para que no se dupliquen estas actividades. Y siempre verificar información, ya sea indicación o algún elemento que no hayamos identificado de forma adecuada. Así como también tenemos que reconocer cuando no tenemos todas las habilidades que se requiere o que requiere ese paciente en este momento y poder solicitar ayuda de forma inmediata. Esto no es con el afán de decir, pues saben que no funciona este equipo. No, también esta parte de la búsqueda de ayuda adicional condiciona a que nosotros reconozcamos que necesitamos a alguien más porque esta persona puede realizar las mismas actividades o las actividades que requiere el paciente en un menor tiempo y con una mayor eficacia. Y a fin de cuentas lo que buscamos es que le vaya mucho mejor al paciente. Pero antes de esto tenemos que realizar la preparación para la reanimación. No podemos recibir a niños en cualquier lugar. Tiene que haber situaciones muy, muy específicas y preguntas que tenemos que realizar. Anteriormente teníamos que el manual de reanimación nos mencionaba 4 preguntas. En la octava edición siguen siendo 4 preguntas, sin embargo, ahora cambiamos una de ellas. Cuando nos dicen que vamos a recibir a un paciente, está una gestante que va a pasar al área de tococirugía, tenemos que primero identificar cuál es la edad gestacional esperada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar si va a ser un recién nacido de término, un recién nacido post-término o un recién nacido prematuro. Y cada uno de ellos va a tener especificaciones en su manera de atender y los riesgos que pudiera llegar a tener, ¿no? No es lo mismo que nos digan que va a pasar a sala una paciente de 32 semanas de gestación a una paciente que diga que va a pasar con 40 semanas de gestación. El riesgo y la probabilidad de que se complique el paciente de 32 es mucho más alta que el de término. Y los requerimientos que va a tener un paciente prematuro a uno de término también son diferentes. Es por eso que tenemos que estar preparados para lo que ocurra. Las características del líquido amniótico también nos van a permitir evaluar la cantidad o el factor de riesgo que pudiera llegar a tener el paciente. No es lo mismo obtener un líquido amniótico claro a que nosotros obtengamos un líquido meconiado, un líquido con teñido de sangre. Es decir, esto también condiciona qué es lo que podemos esperar de este evento de reanimación. Los factores de riesgo adicionales que pudieran estar asociados directamente de la madre o directamente del evento de reanimación. Si la madre viene por una ruptura prematura de membranas de 40 o de 50 horas, pues tenemos un riesgo mucho mayor. Si la madre viene con el cordón umbilical prolapsado, es decir, que esté fuera de ella, pues también es un riesgo importante y necesitamos poder conocerlos. Si la madre nos dice que no jamás recibió una consulta prenatal, sigue siendo un factor de riesgo y quizá el factor de riesgo que más nos preocupa porque desconocemos realmente cuántas semanas de gestación tenga. Eh, y anteriormente se tenía una pregunta que era cuántos recién nacidos se espera, porque no es lo mismo recibir un paciente que recibir dos o tres o cuatro o más. Pero en la actualidad esta pregunta se añadió directamente a la tercera. Es un factor de riesgo adicional. Si se tienen 2 bebés o 3 bebés esperan,
sigue siendo un factor de riesgo adicional que puede llegar a complicar un poco la parte de la reanimación. Se sustituye esta pregunta por la número 4, que es el plan de manejo en el cordón umbilical. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer pinzamiento tardío o no? ¿Y por qué? El pensamiento tardío lo tenemos establecido también en los manuales. Nos dice que para pacientes pretérmino, menores de 37 semanas de gestación, lo correcto sería realizar el clampaje o el pensamiento a los 30 segundos. En los niños de término podemos esperar un poquito más, entre 30 segundos y un minuto. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Mejora la sobrevida, disminuye el riesgo de transfusiones, ya que al aumentar un poquito ese volumen sanguíneo, al tener todavía la placenta funcional, reducimos también la probabilidad de que el paciente tenga anemia. Se ha observado en múltiples estudios que esto beneficia de forma significativa el neurodesarrollo de los pacientes y también se ha observado en los pacientes que disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular y enterocolitis. Como efectos adversos, también se ha observado que puede haber un riesgo de policitemia, es decir, que haya una mayor cantidad de glóbulos rojos en el paciente y esto condiciona que la sangre se vuelva un poquito más viscosa y al tener más glóbulos rojos, esto también condiciona a que el paciente pudiera llegar a presentar más riesgo de hiperbilirubinemia, es decir, que se ponga amarillo durante los primeros días. Eh, También hay contraindicaciones totales en los cuales no debe de haber pinzamiento tardío. El primero de ellos sería la parte de la hemorragia materna, porque esto sería un factor de riesgo gigantesco para los niños. Si está sangrando la mamá y el sangrado no lo tenemos bien identificado de donde sea, eso podría condicionar que el volumen sanguíneo del bebé se esté perdiendo también de forma activa. En la parte de gestación múltiple tampoco podemos hacer el pinzamiento tardío porque requerimos hacer múltiples actividades en ese momento y también se corre un riesgo de una transfusión entre los productos múltiples que se están generando. Es decir, si nosotros obtenemos un producto y lo ponemos por debajo del nivel placentario, la sangre del bebé que todavía se encuentra en útero puede descender a través de la placenta y llegarle en exceso al bebé que estamos recibiendo en este momento y esto, al igual que la hemorragia materna, puede condicionar que este niño tenga un menor volumen sanguíneo y que presente problemas. Por eso es que en gestaciones múltiples se pinza el cordón de forma inmediata. En pacientes con restricción de crecimiento intrauterino o con placentaciones anómalas tampoco se realiza el pinzamiento tardío porque se da por hecho que esta placenta tuvo alguna anomalía estructural, es decir, las restricciones de crecimiento intrauterino que están más asociadas a madres hipertensas, se ha observado que hay alteraciones en la microvascularización, y es una de las principales razones por las cuales no llega suficiente sangre al producto y eventualmente este producto no se desarrolla de forma adecuada. Por eso es de que tampoco se recomienda. Y si un recién nacido no se encuentra vigoroso, no tenemos ningún tipo de respuesta, no tenemos tono al momento de que se extrae de la madre, también tiene que iniciarse la reanimación de forma inmediata. En los recién nacidos prematuros y que tienen cierto grado de edad extrema, los niños de 28 semanas de gestación o menos, el hacer un pinzamiento tardío, incrementar el volumen sanguíneo, aumenta también el riesgo de que estos niños presenten hemorragia intraventricular hasta en un 20%. Entonces, en los menores de 28 semanas de gestación, tampoco se realiza el pinzamiento tardío. Hay diferentes factores de riesgo que van a condicionar que un niño requiera o no requiera reanimación neonatal, pero si nosotros identificamos los factores de riesgo que condicionan a que un niño vaya a vaya a requerir reanimación neonatal, podemos estar mejor preparados. Cuando un recién nacido tiene menos de 37 semanas de gestación, tiene más de 42 semanas, es hijo de una madre preeclámptica, eclámptica, hay hipertensión, hay gestaciones múltiples, hay evidencias de anemia fetal, hay cantidades adicionales de líquido amniótico o cantidades muy bajas,
Cuando tenemos hidropesia fetal, macrosomías, restricciones de crecimiento intrauterino, malformaciones o anomalías fetales significativas y que ya fueron diagnosticadas, o cuando no se tiene control prenatal, son factores de riesgo totalmente descritos. Dentro del evento directamente de la atención, una cesárea de emergencia, un uso de forceps, cuando el paciente viene en posición podálico de nalgas, cuando hay alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal antes de que nazca ese bebé, cuando se tienen anestesia general, desprendimientos de placenta, hemorragias, infecciones con evidencia eh, en la madre, infecciones de tipo como la coriomniaitis, cuando se administraron opiáceos a la madre también durante el trabajo de parto, cuando hay una distocia de hombros, cuando el líquido está teñido de meconio de sangre o cuando el cordón prolapsó a través de la vagina, pues son factores también que nos van a indicar que este paciente probablemente vaya a requerir reanimación. Y no solamente reanimación básica, sino ya las fases de una reanimación media o avanzada. Tenemos que estar en coordinación con el equipo, necesitamos hacer una sesión informativa para identificar los factores de riesgo a los cuales nos vamos a enfrentar y la probabilidad de una reanimación avanzada. Idealmente, un equipo de reanimación tiene que estar compuesto con 3 o más personas, porque cada una va a hacer diferentes actividades durante el evento de reanimación y se requieren muchas manos y una habilidad muy, muy eh, desarrollada que solamente eh, la podríamos, bueno, que sería útil directamente en este evento. El tiempo es extremadamente fundamental cuando hacemos reanimación neonatal. En la parte del equipo tenemos que también preparar lo que vayamos a requerir, que siempre es elementos para calentar al niño, es decir, cunas radiantes, mantas precalentadas, un gorrito, especialmente cuando los niños son pacientes prematuros, bolsas de plástico cuando son menores de 32 semanas de gestación o colchones térmicos también en los menores de 32 semanas de gestación, porque necesitamos prevenir pérdidas de calor que eventualmente van a condicionar una insuficiencia respiratoria si esta pérdida de calor es muy grande. Necesitamos también equipo para despejar las vías aéreas, como la perilla de goma o un equipo de succión. Las recomendaciones es que las succiones para los neonatos estén entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Necesitamos también equipo para auscultar, como el estetoscopio o un monitor, o simplemente lo que también requerimos es la parte de la ventilación. Debemos de tener un flujómetro funcional que nos pueda dar hasta 10 litros, que es lo que requiere la reanimación neonatal, un mezclador de oxígeno, un blender, para poder ajustar la cantidad de FiO2 que requiere el paciente, del 21% cuando son niños mayores de 35 semanas de gestación o de 21 a 30% cuando son menores de 35 semanas de gestación. En muchas unidades hospitalarias no se tienen, sin embargo, este es uno de los elementos que nos pide reanimación neonatal para que la reanimación sea lo más efectiva posible. Podemos llegar a utilizar dispositivos para ventilación con presión positiva o piezas en T, dependiendo de lo que ustedes tengan. El dispositivo por excelencia serían las piezas en T, pero lo más común que nosotros obtenemos en las unidades hospitalarias son las bolsas de reanimación con reservorio o, o comúnmente conocidas por la marca que las fabrica, el AMBU, pero son bolsas de presión positiva. Así como también tenemos que tener máscaras de tamaño adecuado para los niños, ya sean circulares o de forma anatómica. Necesitamos también contar con el equipo necesario para oxigenar al paciente, nuestro equipo para flujómetro eh, libre de oxígeno, el oxímetro para tomar saturaciones preductuales, la tabla de objetivos de saturación, también es importante contar con ella, el material suficiente para realizar el procedimiento de intubación, que sería las hojas de laringo, el laringoscopio, tubos endotraqueales, manual de reanimación, solamente nos indica que las que vamos a utilizar son las 2.5, la 3 y de 3.5 milímetros. Los tubos endotraqueales más pequeñitos, dos, podríamos destinarlo a pacientes extremadamente prematuros
Y los tubos 4, eso solamente en pacientes macrosómicos y eso con con mucho trabajo. Idealmente el máximo tubo que podríamos instalar o que deberíamos instalar sería el 3.5. Así como también en caso de que no tengamos personal o no tengamos la habilidad para hacer una intubación endotraqueal, la opción es instalar una mascarilla laringea que es mucho más sencillo y mucho más fácil de manejar. La parte de la medicación, tenemos que utilizar solamente adrenalina, que sería el único medicamento que estamos utilizando en manual de reanimación. Necesitamos solución fisiológica y catéteres umbilicales para alguna situación de urgencia. Dentro de los pasos iniciales, que es lo primero que vamos a comenzar con nuestro proceso de reanimación, es realizar tres preguntas. En cuanto el niño nace, tenemos que evaluar tres elementos. Esos elementos que son, lo primero es identificar si el recién nacido es de término. Visualmente, si ese niño es de término o es un paciente prematuro. Es algo muy sencillo de ver por el tamaño, por las características, por el color de la piel, por la presencia del lanugo, por la presencia de vérmix. Esto nos va a ayudar a determinar si el paciente es de término o no. Si tiene un buen tono muscular, es decir, si al momento de ser extraído el paciente, las extremidades del paciente caen por su propio peso, este niño no tiene buen tono. Sin embargo, si las contiene, si las abre, si las retrae hacia su cuerpo, podemos asumir que sí tiene un buen tono muscular. Y también tenemos que identificar si respira o bien si llora. Si las tres preguntas son sí, si es de término, si respira y llora, si tiene buen tono, entonces lo que nos dice el manual de reanimación es que podemos dar los pasos iniciales sobre la madre, sobre el vientre materno. Y esto lo vamos a hacer entonces porque identificamos que el recién nacido salió vigoroso y no requiere una reanimación adicional y podemos mantenerlo sobre el vientre materno en lo que termina todo este proceso de atención. Sin embargo, si alguna de las preguntas es no parece de término, no tiene buen tono y no llora o no respira, tiene que pasar directamente al área de reanimación neonatal. Aquí nosotros vamos a dar pasos iniciales. Esos pasos iniciales es primero vamos a calentar colocándolo sobre una cuna de calor radiante y utilizando campos que están previamente calentados en esta cuna de calor radiante. Necesitamos secar al paciente y estimularlo. Estos pasos los hacemos de forma simultánea. Secamos completamente al niño y lo vamos frotando de forma gentil para estimularlo. Posteriormente vamos a proceder a posicionar la vía aérea en posición de olfateo, es decir, solamente levantando un poco el mentón del paciente para alinear la vía respiratoria y también tenemos que realizar la aspiración solamente en caso de que sea necesario. ¿Y en qué momento es necesario? Cuando observamos secreciones que están ocluyendo el tracto respiratorio. En caso contrario, no es necesario realizar la aspiración. La séptima edición, estos son los pasos iniciales de la octava edición. La séptima edición, como tenemos en el recuadro verde, nos decía que lo que teníamos que hacer es calentar, posicionábamos vía aérea, aspirábamos, secábamos y estimulábamos. Es decir, hubo un cambio entre el paso 2 y 3 por el 4 y el 5. ¿Por qué? Se observó que lo que requieren los niños para comenzar a respirar es secarlos y estimularlos. El movimiento de frote va a ocasionar que este niño respire de una forma mucho más rápida. Si nosotros posicionamos la vía aérea y aspiramos, en ese momento perdimos 10, 15 o 20 segundos que este paciente ya pudo haber utilizado para comenzar las primeras ventilaciones. Entonces, esa es una de las razones por las cuales lo primero que se tiene que hacer es secarlo, estimularlo y posteriormente aspirar en caso de que sea necesario. Las secreciones solamente se van a aspirar si el bebé no respira o jadea, si hay un tono deficiente, si hay secreciones visuales que están obstruyendo esa vía aérea. Si nosotros identificamos que el líquido amniótico es meconial o está teñido de sangre, también tenemos que aspirarlo de forma inmediata en el momento en el que toca en la parte de manual de reanimación, ¿eh? No porque haya salido lleno de meconio, lo vamos a aspirar primero, no.
damos pasos iniciales tal cual están establecidos. Pasos iniciales es secar, es calentar, secar, estimular, posicionar vía aérea y aspirar secreciones. Sale siempre en ese orden. Si nosotros vamos a proporcionar oxígeno a flujo libre porque este paciente no está respondiendo, podemos aspirar secreciones. Si vamos a dar presión con ventilación positiva, es decir, que el paciente se le va a dar reanimación con una bolsa, necesitamos aspirar secreciones. Y si vamos a iniciar CPAP porque el paciente tiene algún problema respiratorio importante y en este momento necesita un soporte adicional como el CPAP, pues necesitamos también liberar la vía aérea a través de la aspiración. ¿Qué hacemos en caso de que el paciente tenga meconio? El manejo también es muy específico. Lo primero es, si el paciente está vigoroso, se dan los pasos iniciales con la madre y se aspiran secreciones sobre la madre. No porque el niño tenga líquido teñido de meconio, esto va a impedir que se dé este contacto o se dé la reanimación en el vientre materno. No, hay muchísima evidencia que nos dice que puede realizarse sobre la madre sin ningún problema. Sin embargo, cuando este meconio realmente está afectando al paciente, que recibimos a un paciente no vigoroso, entonces la reanimación se hace en una cuna de calor radiante, se tienen que aspirar secreciones y en caso de que el paciente no comience ventilaciones espontáneas, entonces en este momento tenemos que comenzar a dar ventilación con presión positiva. Ya no se recomienda realizar la intubación para la succión endotraqueal. Anteriormente se realizaba la laringoscopía. Si un paciente nacía con meconio, de inmediato el médico, la enfermera que lo recibía, intubaba, o bueno, no intubaba, solamente colocaba el laringoscopio e introducía una sonda con aspiración para tratar de eliminar la mayor cantidad de meconio que pudiera. Se creía que esto funcionaba, la realidad es que no funciona. ¿Por qué? Si nosotros conocemos la estructura de la vía aérea, sabemos que si existe presencia de meconio, nosotros con el laringoscopio solamente vamos a poder aspirar el primer segmento de la vía respiratoria hasta la carina. Es decir, antes de que se bifurquen este bronquio, estos bronquios que se bifurque para el pulmón derecho y para el izquierdo, hasta ahí va a llegar nuestra sonda. Si el paciente aspiró meconio, el meconio se encuentra depositado en los alvéolos, ya se encuentra en las porciones más bajas del pulmón. Así que una aspiración no va a cambiar o no va a cambiar esa situación. Realizar un lavado, colocar soluciones, eso tampoco sirve. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ocasionar es que con esos lavados o con esa instalación de soluciones para después aspirar, barremos con factor surfactante y esto condiciona que el paciente presente una mayor dificultad respiratoria. Entonces, la única razón por la cual se realizaría una laringoscopía es si nosotros observamos que el niño nació con meconio extremadamente espeso, un meconio que parecen grumos y que el niño lo haya aspirado o lo tenga en la vía aérea, entonces ahí sí aspiramos para tratar de despejar este conducto principal respiratorio y valorar la respuesta que tenga este niño. Eventualmente, o tal vez el niño vaya a requerir que sea intubado, pero de primera instancia tenemos que ver si solamente con esta aspiración eh, de secreciones en la vía aérea puede, puede continuar su proceso de transición. También lo que nos recomiendan es hacer el uso de un CPAP temprano. Siempre que sea posible, lo vamos a preferir antes de de la intubación. La intubación por sí misma es un elemento dañino para todo este proceso de atención. La parte en la que te insertan un tubo por la garganta y que se va a encargar una máquina de generar las ventilaciones y de una forma totalmente mecánica, pues es un factor de riesgo gigantesco. Lo que nosotros buscamos en neonatología es que el niño eh, ventile por sí mismo, ayudarlo a que inicie este proceso de ventilación por sí mismo. La parte de de la intubación ya son pasos muy avanzados
en los que eventualmente hay muchos factores de riesgo, que se cause daño en el pulmón por exceso de presión, porque el tubo se movió, porque infinidad de cosas que tienen que ver o factores de elementos de riesgo que están asociados a la ventilación mecánica. La preferencia es que si el niño requiere una asistencia ventilatoria superior al oxígeno ambiental, se le coloque un CPAP temprano. Hay que colocarlo después de que se dan pasos iniciales. Antes de colocarlo, debe de aspirarse la boca y la nariz. Cuando nosotros identificamos que un recién nacido tiene dificultad respiratoria entre el minuto 2 y el 5 y se calcula un Silverman Anderson de 3 puntos, este sería uno de los pasos en los que nosotros podríamos considerar que este niño requiere un CPAP previo a la decisión de intubarlo, ¿no? Y también uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta es que el CPAP solamente se realiza cuando hay ventilación espontánea, es decir, cuando el niño está respirando por sí mismo. Si está respirando él solito, podemos ayudarlo colocándole CPAP. Si no está respirando, entonces en este caso sí tenemos que intubar al paciente. No hay otra forma. En la parte de ventilación con presión positiva también vamos a checar algunos elementos. Lo que les había comentado es que en las áreas en las que vamos a reanimar a los pacientes tenemos que tener nuestras tablitas de objetivos de saturación preductal. Esto es, vamos a colocar nuestro oxímetro en la manita derecha y vamos a estar haciendo mediciones. Es normal que los niños en el primer minuto que nacen tengan saturaciones de 60 a 65%, completamente normal, porque el niño viene de un ambiente hipóxico en el que no requería ventilar. Y conforme estos alvéolos que estaban llenos de líquido se vayan llenando de aire y los pulmones comiencen a realizar su función de intercambio, ahora sí, la saturación va a mejorar. Pero si el niño sale morado y satura 60-65, no es necesario colocarle oxígeno. El niño va a establecer sus saturaciones normales conforme vaya pasando el tiempo. Y necesitamos tener estas tablitas de objetivo. Es decir, un niño que dentro de los primeros 5 minutos de vida mantiene saturaciones de 75-80, está bien, pero no está bien cuando ya lo mantiene a los 10 minutos. A los 10 minutos, este niño ya tendría que estar saturando entre 85 y 95%. Si no lo hace, entonces ahora sí necesita asistencia. Pero identificamos el minuto en el que nos encontramos en la reanimación. En el minuto 3 ese niño tendría que estar saturando entre 70 y 75% y es completamente normal y completamente esperado en ese momento. Es esa la razón por la cual necesitamos tener disponibles estas tablitas. Si después de un minuto de dar los pasos iniciales, es decir, que nosotros ya lo recibimos, ya lo calentamos, ya lo secamos, ya lo estimulamos, ya posicionamos la vía aérea y ya aspiramos secreciones, el bebé no respira o jadea. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, aun cuando tenga esfuerzo respiratorio, pero la frecuencia cardíaca es menor de 100, si hay cianosis persistente, es decir, si al minuto 4 la oximetría es menor de 75 y ya le colocamos oxígeno y aún así no mejora, o si le colocamos un CPAP y aún así el paciente no mejora la saturación, lo que tenemos que hacer es darle ventilación con presión positiva. Y para dar la ventilación con presión positiva también tenemos que identificar algunos elementos muy importantes. Cuando nosotros vamos a dar ventilación con presión positiva, tenemos que estar colocados en la cabecera del paciente. Necesitamos colocar al paciente en posición de olfateo. Esto es, jamás colocar en hiperextensión. La hiperextensión ocasiona que se ocluya la vía aérea. Si nosotros también colocamos la cabeza del bebé sobre su propio pecho, eso también condiciona, oclusiona la vía aérea. Por eso es de que lo que buscamos es la posición de olfateo que vemos en la imagen, que es la alineación de la vía aérea a través de la elevación ligera del mentón.
Podemos utilizar para dar ventilación con presión positiva mascarillas anatómicas que tienen que cubrir la totalidad de la nariz y la boca o mascarillas redondas. La única diferencia que tenemos es la forma que tiene la mascarilla, pero la función es la misma. Y para el momento de sostenerla, la tenemos que sostener en forma de C, como está en la imagen inferior, y con los dedos inferiores solamente posicionar la vía en posición de olfateo. Para dar ventilación con presión positiva tenemos diferentes equipos. Uno de ellos va a ser lo que más conocemos, que es la bolsa autoinflable, que también tiene que estar adecuada a el tamaño del paciente. El reservorio no tiene tanto problema. Pueden utilizar reservorios, es decir, la bolsita transparente que se encuentra al final puede tener 600, 1000, 1200 mililitros, eso no hay ningún problema. Lo que sí tenemos que tener en consideración es el cuerpo de la bolsa de reanimación, porque va a ser lo que nosotros vamos a estar instalando en el paciente cada que demos una ventilación. Y estos cuerpos pueden ser los cuerpos de bolsa de reanimación neonatal que tienen aproximadamente 150 mililitros o hay unos un poquito más grandes de 250 mililitros, pero esto lo tenemos que checar muy bien porque pues darle ventilación con presión positiva a un niño prematuro de 26 semanas con una bolsa muy grande, pues puede condicionar que se genere daños durante este evento. Podemos utilizar también para dar presión positiva las bolsas infladas por flujo, que son las mascarillas que ocupa el equipo de anestesia, o también podemos utilizar equipos como el NeoPuff, que son piezas en T en la que nosotros configuramos el PEP y el FIO2 que vamos a otorgar al paciente. Y en la imagen C que observamos de piezas en T, solamente tenemos que ocluir la parte superior para que se dé una ventilación con presión positiva al paciente. No necesitamos hacer nada más que sostener la mascarilla y ocluir para dar una ventilación. Las ventajas de la bolsa autoinflable es que es fácil de usar, fácil de armar. Se puede dar un PEP si tiene el accesorio adicional que va en la parte extrema. Eh, las desventajas es que por el tamaño es difícil ver si hay o no hay un sello hermético adecuado. No puede dar CPAP ni no puede dar oxígeno a flujo libre. Si vamos a dar oxígeno a flujo libre, tenemos que desconectar la manguerita de oxígeno para colocarla directamente en la cara del paciente. En el caso de la bolsa de anestesia, es fácil de ver si no hay un sello o si pierde presión porque la bolsa se va a desinflar. Puede dar oxígeno a flujo libre o nos puede dar CPAP. El problema es que es muy difícil de armar, necesitamos gas comprimido para funcionar y necesitamos que la máquina de anestesia esté cerca de nosotros para poder utilizarlo. En las piezas en T, las ventajas es que se puede dar una presión más regular y más controlada, puede dar oxígeno a flujo libre, nos puede dar CPAP. Sin embargo, las desventajas es que es difícil de armar, necesita gas comprimido para funcionar y necesita práctica, además de que no en todas las unidades se encuentra disponible y desafortunadamente, como solamente les mencionaba que para dar presión positiva necesitamos ocluir la parte superior, colocando un dedo, de repente tenemos un conflicto con el personal de enfermería porque está acostumbrado a presionar una bolsa y el que en este momento solamente coloca un dedo encima, sienten que no están dando no están dando ventilación con presión positiva y muchas enfermeras o muchos médicos están renuentes a utilizarlo porque no sienten esta situación mecánica que ocurre con la bolsa de reanimación, pero la realidad es de que son mucho más funcionales. ¿Cómo vamos a dar ventilación con presión positiva? El manual nos los indica. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la concentración de oxígeno. En niños mayores de 35 semanas de gestación, el FIO2 inicial es de 21%. Esto es
La reanimación se puede dar con una bolsa desconectada de la toma de oxígeno. ¿Por qué? Porque está funcionando al 21%, a la cantidad de oxígeno que damos a nivel ambiental. E incluso el manual de reanimación nos dice que cuando nosotros nos encontramos fuera del ambiente hospitalario y tenemos una bolsa de reanimación, podemos dar reanimación con esta bolsa sin necesidad de conectarla a una toma de oxígeno. Sin embargo, esto solamente sería para dar una reanimación inicial. Si el paciente requiere más pasos más avanzados, ahora sí va a requerir una conexión superior de FIO2 y necesitamos conectarnos ahora sí a una toma mural, una toma o un tanque de oxígeno de los que conocemos a nivel hospitalario. Si el niño es prematuro, los niños prematuros necesitan una concentración mucho más elevada, de entre el 21 y hasta el 30% de FIO2. El flujo de gas tiene que ser, iniciamos reanimación siempre a 10 litros por minuto y la frecuencia es, damos una ventilación, contamos y damos otra ventilación. El, el, la frecuencia la vamos a ir marcando con nuestra voz y es ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Y esto nos va a ayudar a que el paciente tenga ventilaciones entre 40 y hasta 60 ventilaciones por minuto, que es una frecuencia respiratoria normal en el paciente. De repente, el personal es muy renuente a contar porque cree que alguien se va a burlar de él y la realidad es de que no, realmente necesitamos escuchar este ritmo para saber en qué momento vamos, para saber que se está dando el ciclo correcto y para que la persona que esté asistiendo pueda observar si el momento en el que existe la ventilación realmente hay una expansión de la caja torácica o no. Entonces no tengan miedo de contar en voz alta. La presión, la presión inspiratoria a la que se configura en caso de que tengamos un NOPUF es o un equipo, eh, el equipo en el que podamos configurar esta presión sería de 20 a 25 centímetros de agua y el PEP también en NOPUF sería con 5 centímetros de agua. En este caso, lo que también tenemos que realizar es valorar la efectividad. Necesitamos estar midiendo la frecuencia cardíaca del paciente. Lo que nos va a determinar que la ventilación con presión positiva es efectiva o no, siempre va a ser la frecuencia cardíaca. Si nosotros tenemos monitorizado al paciente y notamos que el paciente tiene frecuencias cardíacas menores de 100, cuando damos presión positiva, esta frecuencia tiene que aumentar. El incremento de la frecuencia cardíaca se tiene que valorar en los primeros 15 segundos. Si la frecuencia cardíaca aumenta y se mantiene por arriba de 100, ahí termina el ciclo y no requiere nada más ese paciente. Sin embargo, si la frecuencia cardíaca no aumenta, necesitamos tomar dos opciones. Una, si el tórax se está expandiendo cada que le damos una presión positiva, debemos de continuar con la ventilación con presión positiva, verificamos la técnica y valoramos otra vez a los 30 segundos. Si la frecuencia cardíaca se mantiene por arriba de 100 o por debajo de 100. Si se mantiene por debajo de 100, continuamos con ventilación con presión positiva y eh, si se mantiene por debajo de 100, damos ventilación con presión positiva y si ya se mantiene por arriba de 100, ya no damos ventilación con presión positiva. Y esto es solamente cuando identificamos que la ventilación es funcional. Y esto lo checamos con el tórax expandiéndose. Cuando el tórax no se expande, tenemos que aplicar un esquema que es muy conocido, que es el Mr. Sopa. El Mr. Sopa es un acrónimo para los elementos que tenemos que estar verificando, que sería la mascarilla, que sea una mascarilla correcta, la R, que nos habla acerca de la recolocación de la cabeza y el cuello, es decir, la colocación del paciente en posición de olfateo. De repente, si el paciente está muy hiperextendido o muy doblado, no va a haber una ventilación adecuada. Verificamos que existan secreciones o no. Si existen secreciones, aspiramos y volvemos a comenzar con nuestra reanimación.
tenemos que estar checando que el paciente tenga la boca abierta para que pueda entrar la ventilación. Podemos incrementar la presión en caso de que, de que tengamos una forma de regularlo con Neopuff de entre 5 a 10 centímetros de H2O adicionales. Y también tenemos que evaluar una vía aérea alterna. Si ya estuvimos dando un ciclo de ventilación con presión positiva, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, y este paciente no sale, la recomendación sería colocar una vía aérea alterna. ¿Cuáles son nuestras vías aéreas alternas? Ya sea que el paciente se le coloque un tubo endotraqueal para dar ventilación efectiva o podemos utilizar una mascarilla laríngea que también es efectiva para dar ventilación. Cuando ahora sí consigamos que el tórax expanda, vamos a continuar 30 segundos de forma efectiva esa expansión y reevaluamos. ¿Qué reevaluamos? La frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100, continuamos con ventilación con presión positiva. Si es mayor de 100, suspendemos la ventilación con presión positiva. Cuando nosotros damos varios ciclos de ventilación con presión positiva, también tenemos que evaluar algunos elementos muy importantes. Si nosotros estamos dando ventilación con presión positiva y necesitamos que el paciente tenga la boca abierta, tenemos que considerar que cuando damos ventilación, cierta parte se va a nivel pulmonar, pero cierta parte de ese volumen que estamos instilando también se va a ir a nivel abdominal, a nivel gástrico. Si nosotros estamos dando un ciclo de ventilación con presión positiva, no pasa nada. No, la cantidad que estamos insuflando no es demasiada. Si damos dos, si damos tres, pues ya tenemos que considerar que si ese paciente no está mejorando, le tenemos que colocar una sonda orogástrica para evacuar toda esa cantidad de volumen gaseoso que estamos colocando con la presión positiva. Entonces, la frecuencia cardíaca es mayor a 100, continuamos con la ventilación con presión positiva hasta continuar con el esfuerzo respiratorio espontáneo, ya colocándole la sondita orogástrica. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 60 pero menor de 100, tenemos que reevaluar la ventilación, aplicamos los pasos correctivos Mr. Sopa y continuamos. Y lo más importante, si la frecuencia cardíaca es menor a 60 por minuto, necesitamos reevaluar nuestra ventilación, considerar colocar una vía alterna y si ya nosotros tenemos asegurada esta vía alterna, ya sea a través de un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea, también tenemos que incrementar el oxígeno al 100% y comenzar a dar compresiones torácicas. Súper importante, los pasos siempre tienen que ir en orden. Si un niño sale sin esfuerzo expiratorio, y si nosotros auscultamos y el paciente tiene menos de 60 latidos por minuto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los pasos tal cual están descritos. Lo primero que tendríamos que hacer es posicionar la vía aérea y dar ventilación con presión positiva. No nos vamos directo a las compresiones. Lo más probable es de que esa frecuencia cardíaca esté baja porque el niño no está ventilando. Lo más importante en un niño es la ventilación. Tenemos que darle ventilación con presión positiva y generalmente esa frecuencia cardíaca va a aumentar. Y ahora sí, si ya nosotros dimos el primer ciclo de ventilación con presión positiva que fueron 15 segundos y después dimos 30 segundos con ventilación con presión positiva y el niño continúa con frecuencias cardíacas menores de 60, es ahí cuando iniciamos compresiones. Pero esto implica que ya estuvimos por lo menos un minuto dando ventilación con presión positiva y este niño no mejoró. De forma inmediata, jamás damos compresiones, porque lo más probable es de que no esté fallando el corazón, lo que esté fallando son los pulmones. Ok,
Entonces, como ya habíamos checado la parte de la intubación endotraqueal, el manual de reanimación nos dice que cuando ya el niño requiere varios ciclos de ventilación con presión positiva y no estamos seguros tampoco de que esté funcionando porque quizá no esté expandiendo bien el tórax, lo que nos recomienda Mr. Sopa es buscar una vía alterna para garantizar que las ventilaciones le estén llegando al paciente. Y esto lo vamos a conseguir a través de la intubación endotraqueal. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para intubar a un niño? No vamos a intubar a un niño recién nace. Tiene que haber especificaciones muy definidas. ¿Cuáles son esas especificaciones? Lo primero es, si la frecuencia cardíaca del niño es menor de 100 y no aumenta tras darle estos primeros 15 y después otros 30 segundos de ventilación con presión positiva efectiva, es decir, nos referimos a ventilación con presión positiva cuando cada que damos una ventilación, el tórax del paciente se expande, si no, no es efectiva y no la podemos considerar así. Es que ya le di un minuto de ventilación con presión positiva y ya lo voy a intubar. No, porque no hemos observado, no hemos corroborado bien primero que expanda. Si no está expandiendo, esa ventilación no vale, no está siendo efectiva. Y necesitamos primero garantizar que sea efectiva para después considerar que lo que necesita el paciente es un tubo. Si vamos a iniciar con presiones torácicas, vamos a intubar al paciente porque esto mejora la eficacia de de las ventilaciones o simplemente muchas veces al momento de intubar al paciente garantizamos que la ventilación con presión positiva entre de forma directa y muchas veces esto va incluso a evitar que el niño llegue a darle compresión, que se le lleguen a dar compresiones. Porque aseguramos ya la vía a través de una intubación endotraqueal, damos un ciclo de ventilación con presión positiva y generalmente ahí aumenta la frecuencia cardíaca. Y esto nos estaría diciendo que nuestra ventilación inicial, que estábamos dando solamente con mascarilla, no estaba siendo efectiva. Si nosotros identificamos también que hay obstrucción por secreciones muy espesas, si va a aplicarse surfactante en pacientes prematuros o si sospechamos de una malformación congénita específica como la hernia diafragmática, o si este paciente ya fue diagnosticado con hernia diafragmática de forma prenatal, es totalmente indicativo de que se intube el paciente. ¿Qué otro caso sería indicación de intubar al paciente? También si el paciente tiene algún defecto de la pared abdominal, si tiene un falocele o gastrosquisis, es decir, que haya prolapso del contenido abdominal fuera del paciente. ¿Esto por qué? Porque al momento que nosotros vamos a dar ventilación con presión positiva, como les había comentado, que el aire que nosotros estamos dando, una parte va a nivel intestinal y una parte va a nivel pulmonar y otra parte va a nivel estomacal y eventualmente a nivel intestinal, va a ocasionar muchos problemas si el paciente tiene defectos en la pared abdominal. Y en el caso de la hernia diafragmática, que es básicamente un defecto del diafragma, que no está completamente, no se completó y eh, una fracción del intestino puede estar ocupando todo el espacio, toda la dimensión de uno de los hemitórax, es decir, que el intestino esté ocupando parte de la cavidad torácica, pues tampoco se va a utilizar ventilación con presión positiva porque esto va a ocasionar que se distiendan las asas intestinales y aumente la dificultad respiratoria. ¿Cómo identificamos a un paciente sospechoso de hernia diafragmática? Porque van a salir estos pacientes con un abdomen muy plano o incluso un poquito deprimido, como si estuviera jalando muchísimo aire, se va a notar el abdomen muy plano. Si ya se prolongó la ventilación con presión positiva, también tenemos que intubarlo, ya que esto nos ha demostrado que hay una mayor eficacia y una mayor facilidad para dar ventilación asistida. Para la intubación, pues va a ser basado en dos elementos. Va a ser basado en el peso o va a ser basado en la talla. Perdón, basado en el peso o basado en la edad gestacional.
Si el niño pesa menos de 1 kilo o se calculó una edad, si el paciente pesa entre 1 o 2 kilos, tendríamos que, o bien, si tenemos una edad gestacional entre 28 y 30 semanas, tendríamos que colocar un tubo 3. O si el paciente tiene más de 2 kilos o más de 34 semanas, lo correcto sería la instalación de un tubo endotraqueal del 3 o 3.5 milímetros de diámetro interior. Tenemos que conocer, de repente tenemos un problema porque en la situación de urgencia no sabemos hasta dónde insertar este tubo. Es muy sencillo, todos los tubos vienen así marcados. Los tubos, como vemos en la imagen número B, viene con dos marcas muy visuales extremadamente identificables. Estas marcas tienen que quedar entre las cuerdas bucales. Es decir, lo único que necesitamos es intubar al paciente y que estas dos marcas queden entre las cuerdas bucales. No necesitamos meter más, sacar más, no, 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 no. Nada más nosotros cuando introducimos el tubo y las cuerdas bucales queden entre la línea doble y la simple, es decir, en este trayecto verde, esa es la posición correcta en la que nosotros ya podemos comenzar a dar ventilación con presión positiva. Esto es hasta que ya ahora sí configuremos, hagamos la medición para determinar cuánto se va a introducir el tubo, pero una vez que ya está este segmento verde entre las cuerdas bucales, podemos dar ventilación con presión positiva. ¿Cómo vamos a saber la realidad de cuánto vamos a introducir? La recomendación es que se haga en base a la anatomía del paciente. Lo primero es la medición de la distancia entre la nariz y el trago y a partir de eso agregamos 1 centímetro a la medida. Es decir, medimos desde el medio del tabique nasal hasta el trago de la oreja y si mide 7 centímetros, agregamos un 1 y la profundidad de inserción que vamos a utilizar en ese paciente va a ser de 8. ¿Por qué no se recomienda tanto o anteriormente una de las fórmulas que se utilizaba era el peso del paciente? Bueno, básicamente porque se ha observado que uno de los mejores predictores serían las estructuras anatómicas del paciente. Podemos llegar a tener un paciente que pesa 1,2 kg, pero que mide 50 centímetros porque tuvo restricción de crecimiento intrauterino. Así como también podemos llegar a tener pacientes muy grandotes, y basarnos en el peso implicaría insertar el tubo de una forma mucho más profunda. Entonces, lo correcto sería utilizar las estructuras anatómicas del cuerpo para visuales y reales que tenemos en ese momento para saber cuánta distancia vamos a introducir. Entonces, es la distancia de la nariz y el trago y agregamos un 1. Para hacer la intubación, tenemos que colocar al bebé en posición de intubación, que esto es llevarlo un poquito más a la cabecera superior de nuestra cuna de calor radiante, colocar nuestro laringoscopio y al momento de colocar el laringoscopio hacer un pequeño desplazamiento hacia el lado exterior, no hacer palanca, no hacer una curvatura con ese laringoscopio, sino solamente desplazar hacia la parte contraria en la que se encuentra el paciente y esto lo tenemos que realizar con nuestra mano izquierda. Al momento en que nosotros insertamos el laringoscopio, tenemos que identificar las estructuras que estén en el área, que sería, primero lo que vemos es la hoja del laringoscopio, identificamos la glotis, el esófago, la valécula, la epiglotis y las cuerdas bucales, que es en donde nosotros vamos a insertar nuestro tubo endotraqueal y cuando identifiquemos que las dos líneas se encuentren en esa área, sería la posición correcta con la que nosotros podemos comenzar a dar ventilación con presión positiva. En algunos momentos o en algunas situaciones específicas se puede requerir que se haga una presión tricoidea y cricoidea para poder visualizar estas cuerdas bucales y la glotis. Esto nada más se consigue presionando hacia abajo y hacia la oreja derecha del paciente está este cartílago.
Se inserta siempre el tubo endotraqueal de forma lateral del lado derecho, para no obstruir la visualización que nos da el laringoscopio. Y tenemos que fijar este tubo endotraqueal. Entre que iniciamos el proceso de intubación y lo terminamos, tienen que pasar máximo 30 segundos. En caso de que hayamos durado más de 30 segundos, suspendemos el evento y continuamos dando ventilación con presión positiva. Recuperamos al paciente, recuperamos la frecuencia cardíaca o recuperamos la saturación de oxígeno, o bien concluimos un ciclo de ventilación con presión positiva, que serían otros 30 segundos, y podemos brindar otro intento de la intubación. Es por eso que les decía que de repente tenemos que tener identificado en el hospital alguien que sea la persona con mayor habilidad al momento de insertar los tubos. Porque no es lo mismo insertar un tubo endotraqueal en un paciente de 4 kilos, de 3 kilos y medio, a insertarlo en un paciente de 1 kilo o de 800 gramos. Entonces necesitamos mucha habilidad. Si nosotros ya intubamos al paciente y de repente empieza a deteriorarse, necesitamos también aplicar una neumotecnia que se llama DON. Esta neumotecnia es si el paciente comienza a deteriorarse a pesar de que tiene un tubo endotraqueal, tenemos que identificar si hay un la D, identificar si hay un desplazamiento de ese tubo. La O, si ese tubo se llegó a obstruir. En ocasiones se puede llegar a obstruir de meconio, de secreciones o de algún elemento que se encuentre en esa área. También puede ser causado por un neumotórax, la razón por la cual no está ventilando o no se está expandiendo este tórax del paciente, o simplemente puede haber una falla en el equipo, ya sea que el equipo con el que estamos dando ventilación con presión positiva no esté funcionando. Muchas veces esto ocurre porque no se abrió el oxígeno o alguna de las líneas, alguna de las mangueras está doblada y no se le está dando oxígeno o no se está dando presión positiva de forma adecuada, y esto es lo que condicionó que el paciente llegara a un tubo endotraqueal porque falló algo durante este evento. En las siguientes figuras observamos la placa de rayos X de los pacientes que están intubados. La primera figura nos indica la correcta posición del tubo endotraqueal que se observa junto a la segunda vértebra torácica, ahí en donde está la línea verde, y en la segunda imagen la colocación del tubo fue incorrecta, ya que este tubo se introdujo demasiado, se dirigió hacia el bronquio derecho, y por lo tanto el pulmón izquierdo está completamente colapsado y por eso se ve de color blanquecino. Y esto lo corregimos retirando el tubo endotraqueal. Bueno, posicionándolo en donde le corresponde al paciente de acuerdo a su situación anatómica. Otro de los puntos que tenemos aquí sería la parte de las compresiones torácicas. Solamente 1 a 2 de cada 1000 recién nacidos van a requerir estas compresiones. Los puntos claves es que si se va a iniciar si se va a iniciar compresiones, tenemos que identificar primero que el paciente tenga una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, a pesar de que ya se tuvo ventilación con presión positiva efectiva, es decir, con expansión del tórax, ya sea con una intubación o con una mascarilla laringea, por lo menos 30 segundos. Siempre se van a dar las compresiones en la cabecera del paciente y siempre tenemos que buscar ayuda adicional, porque nosotros solitos no vamos a poder realizar compresiones. Necesitamos a alguien más e incluso 2 personas más, porque si el paciente ya llegó a este punto, lo más probable es de que requiera también reanimación utilizando medicamentos. Y alguien más tiene que colocar ese catéter en lo que nosotros estamos dando compresiones y ventilación con presión positiva. Cuando nosotros vamos a iniciar la ventilación con presión positiva, tenemos que aumentar el FiO2 al 100% si es que no lo habíamos aumentado todavía y nos habíamos estado manteniendo en los límites de 21 o de 30% en caso de pacientes prematuros.
pero en este punto ya necesitamos FiO2 al 100%. Y la técnica que ahora tenemos que utilizar es la técnica de pulgares, que es colocar los pulgares en el tercio inferior del esternón con las manos rodeando el tórax. Anteriormente se daban compresiones con 3 dedos, con los 3 dedos centrales de la mano. Sin embargo, debido a la simetría que tienen los dedos, es decir, el dedo medio es mucho más largo que los dedos laterales, esto condicionaba a que se diera una reanimación de forma deficiente. Por eso es de que lo correcto actualmente es la reanimación con la técnica de pulgares en la cabecera del paciente. El ritmo es uno y 2 y 3 y ventilo. Y uno y 2 y 3 y ventilo. Se tiene que comprimir aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. La forma en la que se tiene que dar o la forma en la que se tienen que dar las compresiones coordinadas es 3 compresiones más una ventilación cada 2 segundos. Esto es que en un minuto debe de haber 90 compresiones y por lo menos 30 ventilaciones. Una vez que ya dimos un minuto con ventilación, compresión positiva y compresiones, tenemos que evaluar y nos detenemos si la frecuencia cardíaca es igual o mayor a 60 latidos por minuto. Es decir, si ya tenemos más de 60 latidos por minuto, vamos a continuar con la reanimación con bolsa de presión positiva. Solamente eso, ya no requiere compresiones el paciente. Pero si la frecuencia cardíaca no mejora con las compresiones y no mejora con la ventilación, tenemos que sospechar o tenemos que hacer pasos correctivos que se llaman cardio. Lo primero es verificar el movimiento del tórax, si realmente se está expandiendo. La nos habla acerca de la vía aérea asegurada. Verificamos que realmente el paciente esté intubado. Con la R verificamos el ritmo, que sean las 3 compresiones más la ventilación cada 2 segundos. En la D, verificamos la profundidad adecuada, que tiene que ser aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Y la IO se refiere al FiO2. Corroboramos que el FiO2 se encuentre ya al 100%. Si este paciente no mejora con compresiones y la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 60 latidos por minuto, en este momento necesitamos considerar el uso de adrenalina y colocar e instalar un acceso de emergencia. ¿Y este acceso de emergencia para qué nos va a servir? Para el único medicamento que se ocupa en la reanimación neonatal, que es la adrenalina. Y se va a administrar si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto y solo se dieron 30 segundos de ventilación con presión positiva de forma efectiva. Esto es que se haya expandido el tórax. Más otros 60 segundos con intubación y compresiones efectivas, coordinadas con ventilación con presión positiva y un FiO2 de 100%. Y no está indicado si no se ha logrado una ventilación que insufle los pulmones de forma efectiva. Es decir, para utilizar la adrenalina ya pasamos un ratito, por lo menos unos 4 o 5 minutitos, porque ya estuvimos posicionando la vía aérea, ya dimos ventilación con presión positiva, ya corroboramos, ya colocamos un tubo endotraqueal para dar ventilación efectiva, ya dimos compresiones y aún así no mejora el paciente, entonces en este caso ya vamos a considerar el uso de adrenalina. Pero si el paciente no hemos conseguido que el paciente ventile de forma efectiva, no podemos iniciar la adrenalina porque, como les repetía desde el principio de la ponencia, lo principal que tenemos que garantizar es que el paciente ventile, porque la mayor parte de los problemas del paciente es directamente asociados por la parte ventilatoria. Si no ha ventilado ese paciente, si no hemos conseguido que se insuflen esos pulmones, no podemos utilizar adrenalina. Pero si ya insuflaron los pulmones, si ya dimos ventilación con presión positiva por 30 segundos y no mejoró, y ya dimos 60 segundos de ventilación con presión positiva y con presiones efectivas y no mejora, entonces ahora sí vamos a utilizar la adrenalina. La adrenalina, ¿cómo la vamos a utilizar? Muy sencillo. Necesitamos hacer una dilución. La concentración se va a realizar de 1 miligramo en 1 mililitro.
Y para ello vamos a requerir una jeringa de 10 mililitros, en donde primero vamos a cargar 9 mililitros de solución fisiológica y posteriormente vamos a agregar 1 mililitro de adrenalina, es decir, todo el contenido de la ámpula, para lograr una concentración de 1 miligramo en 10 mililitros. De esta preparación vamos a tomar 1 mililitro en una jeringa de insulina y lo vamos a etiquetar como adrenalina intravenosa. Una vez que nosotros ya cargamos esta adrenalina en nuestra jeringa de 1 mililitro, también tenemos que cargar una jeringa con solución fisiológica, con por lo menos 3 mililitros. Pueden cargar toda la jeringa, pero de preferencia solamente los 3 mililitros que van a ocupar. La dosis y la vía de administración puede ser intravenosa o intraósea o endotraqueal. Son las únicas vías en las que la podemos administrar. La dosis es de 0.2 miligramos por kilogramo o 0.2 mililitros por kilo. Y podemos repetir esta dosis cada 3 a 5 minutos. Si el paciente pesa 3 kilos, la dosis que le vamos a administrar va a ser de 0.6 mililitros. Lo vamos a administrar en un bolo rápido, lo más rápido que se pueda, y posterior a ello vamos a enjuagar con 3 mililitros de solución fisiológica, independientemente de que el paciente sea prematuro, independientemente de que el paciente sea de término o que sea postérmino, siempre se ocupa el mismo volumen, una vez instalado ya nuestro acceso de emergencia, que en este caso sería preferentemente acceso umbilical. Sin embargo, si todavía no tenemos el acceso umbilical o un acceso que esté disponible en ese momento, lo correcto sería iniciar la administración por vía endotraqueal. La dosis es de 0.1 miligramo por kilogramo o de 1 mililitro por kilo. Esto es, en el mismo paciente que pesa 3 kilos, si no tenemos acceso venoso, podemos dar una dosis de adrenalina por vía endotraqueal, pero en este caso la dosis es de 1 mililitro por kilo. Es decir, para un paciente de 3 kilos serían 3 mililitros por kilo. ¿Y cómo se va a dar esa dosis? Se va a colocar directamente en el tubo endotraqueal esos 3 mililitros y se va a dar ventilación con presión positiva para hacer la difusión de este medicamento a nivel pulmonar. Y esto es directamente, bueno, esto se realiza en lo que conseguimos la vía intravenosa. En la versión anterior, en la versión número 7, teníamos diferentes dosis. La dosis que nos marcaba es que diéramos de 0.1 a 0.3 mililitros por kilogramos o de 0.5 a 0.1 miligramos por kilo en la parte de la dosis de la adrenalina. Es decir, nos daban esa opción de o ponle poquito o ponle mucho. Y el lavado era con solamente 1 mililitro. La realidad es de que ahorita la, la, la estandarización de las dosis facilita mucho el manejo, porque independientemente de que sea un paciente prematuro, uno de término o uno posttérmino, es 0.2 mililitros por kilo, así de sencillo. Y el lavado se requiere utilizar 3 mililitros. ¿Por qué no se ocupa 1 mililitro? Porque se había observado que cuando nosotros instalamos un volumen tan pequeñito de adrenalina y nosotros le colocamos 1 mililitro, generalmente no llega a la circulación del paciente, ya que un catéter más o menos se lava con 1 o 2 mililitros de solución. Entonces, en ocasiones dábamos dosis de adrenalina y se quedaba en el catéter. Por eso es de que se decidió que con 3 mililitros se garantizaba que ese volumen llegara directamente a la circulación del paciente y que hiciera el efecto en el menor tiempo posible. Si nosotros dimos una dosis endotraqueal y justo en ese momento conseguimos que se le pusiera un catéter umbilical al paciente, en ese momento damos una dosis intravenosa, a pesar de que hayamos colocado ya la dosis endotraqueal. Esa es la única indicación en la que la adrenalina se pasaría de forma simultánea o en un periodo menor a 3 minutos. Pero si ya tenemos esta dosis intravenosa, tenemos que esperar de 3 a 5 minutos para valorar si se requiere otra dosis o no.
En la parte de los expansores de volumen también las situaciones que nos habla de el manual de reanimación es que cuando nosotros no tenemos respuesta a las compresiones torácicas, a pesar de que dimos ventilación efectiva y a pesar de que se dio adrenalina y ese paciente no mejora, lo más probable es de que estemos ante un dato de choque. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es identificar los antecedentes de hemorragia fetal o materna que pudo llegar a o pudo llegar a existir, la presencia de prolapso en el cordón, datos de choque, datos de un desprendimiento de placenta que haya afectado directamente al producto y que nos haría sospechar que perdió volumen sanguíneo. Necesitamos hacer una reposición. Esa reposición la tenemos que hacer a través de un paquete globular o negativo o solución fisiológica, cloruro de sodio al 0,9%. Y el cálculo se realiza muy sencillo, 10 mililitros por kilo de forma intravenosa o de forma intraósea de 5 a 10 minutos. En los pacientes recién nacidos prematuros menores de 32 semanas, de preferencia ocupamos 10 minutos o un poquito más. También otro de los cambios que tenemos entre el manual de reanimación 7 y la edición número 8 es el tiempo para suspender las maniobras de reanimación. Nos dice que cuando nosotros corroboramos que no hay frecuencia cardíaca tras 20 minutos de reanimación efectiva, en ese momento podemos evaluar la suspensión o no de esa reanimación. En el manual anterior nos decía que era tras 10 minutos de reanimación cuando ya evaluábamos si funcionó o no y decidíamos si se suspendía la reanimación o no. La realidad es de que si nos ponemos a medir los tiempos entre que iniciamos la reanimación y comenzamos a dar la primer dosis de adrenalina, la realidad es que probablemente hayan pasado entre 7 y hasta 8 minutos y que digamos que a los 10 minutos ya evaluamos si funcionó o no funcionó la reanimación, o que en ese momento decidamos que ya se suspende la reanimación, era algo muy inadecuado. Por eso es de que se determinó que se tenía que hacer el doble de tiempo, porque les digo, al minuto 8 aproximadamente estaríamos aplicando la primer dosis apenas de adrenalina. Ni siquiera podríamos evaluar si funcionó o no en un periodo tan corto. Por eso es de que se determinó que sean 20 minutos y tras 20 minutos de reanimación efectiva con compresión, con ventilaciones que expandan el tórax y con compresiones que estén siendo efectivas, más el uso de este caso de la adrenalina, pues ya podemos evaluar si funcionó o no funcionó y si suspendemos o no o continuamos con esta reanimación. El manual de reanimación también trae otras lecciones, como cómo mejorar el desempeño del equipo de reanimación, que es básicamente después de cada reanimación que se tenga, evaluar qué tan bien o qué tan mal nos fue y qué es lo que tenemos que mejorar. En la 13 nos habla acerca de mejorar de la reanimación fuera de la sala de partos, que es lo que les mencionaba, que podemos realizar reanimación sin el uso de una bolsa de reanimación conectada directamente a la toma de oxígeno, en lo que llegamos a un sitio en donde nos brinden la atención ya de urgencia. Y una lección en la que hay tips para mejorar la calidad del equipo, la parte de la comunicación y la parte de la realización de ejercicios para mejorar esta dinámica de trabajo. Y pues eso serían las actualizaciones que tenemos en el manual de reanimación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Sin ningún problema las podemos resolver, ya sea en el chat de Zoom o bien eh, en la plática que tenemos en Facebook también, sin ningún problema podemos, resolverlas. Preguntan, entonces en ninguna manera se utiliza el desfibrilador en neonatos.
No, de forma inicial no se ocupa. A lo mejor para situaciones muy, muy extremas, muy específicas, ya cuando el paciente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, se podría llegar a utilizar, pero de momento en la sala de reanimación no se puede. ¿Por qué? Una de las condiciones o uno de los elementos más importantes que tenemos es que generalmente, bueno, básicamente la parte de la reanimación neonatal es este periodo de transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, que principalmente está asociada a problemas a nivel pulmonar. No se refiere a que el corazón esté fallando en este momento. No, la realidad es de que eh, esos pacientes están teniendo problemas para comenzar las ventilaciones espontáneas, por eso no se utiliza. Aparte de otras condicionantes, ¿no? Que el paciente se encuentra húmedo en este momento, a pesar de que nosotros lo estamos secando, está cubierto de una grasita, un recubrimiento que se llama vermix, que es oleoso y que lo recubre en todo el cuerpo. Entonces, utilizar electricidad en ese momento no sería lo más conveniente. Son muy, muy, muy extremadamente pocas las situaciones en las que se podría utilizar un desfibrilador en neonatología. De hecho, en mis 8 años, 10 años que llevo de experiencia, jamás he visto la utilización de un desfibrilador en neonatos, pero eso no implica que no exista. Pero es muy, muy raro. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, si gusta, maestro Alejandro, les damos un minutito para que nos hagan llegar todas sus preguntas a nuestros colegas por medio del chat y no sé si hay alguna duda por medio de Zoom. Y bueno, los comentarios que nos están llegando, nada más es del María Sánchez, felicidades, excelente ponencia. Mar, ok, muchísimas gracias, excelente ponencia. Patricia Casimiro, gracias, excelente ponencia. Yash Roja, excelente ponencia, gracias. Lore, bonita ponencia. Gaby Trujillo, muchas gracias, excelente ponencia. Juan nos comenta, excelente ponencia. May Hernández, buenas noches, excelente ponencia. Uh, Gaby Trujillo, muchas gracias, excelente ponencia. Norma Galvez Hernández, excelente ponencia. Guillermina Hernández, gracias, excelente ponencia. Israel Guzmán, felicidades, maestro, muy buena ponencia. Melba Rodríguez, excelente ponencia. Elsa María nos dice, disculpe, maestro, ¿qué número de mascarilla laringia se utiliza? Ah, la mascarilla laringea, ocupamos la del 1, que es para niños menores de 5 años, perdón, de 5 kilos. Gracias, maestro Alejandro. Rosalía Ruiz García, excelente ponencia. Eh, Nuestra colega Ayala, gracias, excelente tema. Adelaida, excelente tema, muchas gracias por compartir. Eh, Jessica Hernández, felicidades, muy buena ponencia. Y Ángeles, excelente, muchas gracias. Pues creo que ya no tenemos ninguna duda, maestro. Perfecto. Y pues bueno, lo que les menciono al final de cada sesión en la que me han invitado, debemos de prepararnos de forma consciente, a profundidad. Recuerden que la parte esta parte de ayudar a una persona nueva a traerla a este mundo, implica muchísima responsabilidad. Este pacientito que nosotros estamos atendiendo, que para nosotros es uno más, para la mamá es el hijo esperado, para su familia es el nieto esperado, el sobrino, el hijo,
es alguien muy importante y necesitamos también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos va a tener repercusiones. Una mala reanimación neonatal puede condicionar secuelas importantes en ese paciente, que puede ser el hijo de alguien, puede ser el sobrino de alguien, el nieto de alguien, eh, y sobre todo tiene efectos directos en la mamá y en el bebé. Necesitamos capacitarnos, formarnos y procurar que este evento sea lo mejor o que tenga los mejores resultados para ambos, porque pues a fin de cuentas esa es nuestra función y nuestra actividad. Siempre tener en cuenta que lo que hagamos bien o lo que hagamos mal, para nosotros puede ser pues uno más, pero para la mamá y para ese bebé pues es toda su vida. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que tuvieran dudas y preguntas y pues por aquí andamos, profesora. Ok, muchísimas gracias, maestro Alejandro, pues por aceptar la participación en el colegio, ¿verdad? Con esta sesión tan importante y sobre todo pues que cumple con el objetivo del colegio, que es siempre pues fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas del personal de enfermería. Y como bien lo dice usted, el estar actualizado, el estar capacitado constantemente, bueno, pues nos lleva a dar una atención oportuna y de calidad, y más en este tipo de pacientes, ¿verdad? Bueno, pues le agradecemos infinitamente, maestro Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues para todos nuestros colegas que aún están con nosotros por medio del chat, agradecerles infinitamente su tiempo, su preferencia, ¿verdad? Comentarles eh, que no se les olvide darle a like a la página y también tenemos un aviso importante donde comentarles que al parecer algunos de ustedes han recibido algún mensaje por medio de WhatsApp donde les comentan que son de un grupo del Colegio Nacional de Peritos en Enfermería Filial Coyoacán y que si quieren pertenecer a un grupo, ¿verdad? VIP, les hacen llegar un código para que lo regresen nuevamente a ese número de WhatsApp y al parecer con esta acción les están hackeando su WhatsApp. Después piden dinero a nombre de ustedes. Entonces quiero comentarles que el colegio en ningún momento está haciendo ese tipo de situaciones. Que tengan mucho cuidado, por favor. Finalmente, el colegio solamente tiene una cuenta oficial, ¿verdad? Y un número de teléfono oficial. Entonces, no hagan caso omiso. Y en este momento quiero darles el número de teléfono para que ustedes lo tengan y no se dejen sorprender por estas personas. Y bueno, el número del colegio, el oficial es el 56 39 50 73 99. Una vez más, se los digo, es el 56 39 50 73 99. Para que no se dejen sorprender por ninguna otra persona que se haga pasar por el colegio y mucho menos si es que les llegan a solicitar algún pago. Cualquier situación que tengan, por favor comuníquense a este número para verificar la información. No se dejen sorprender. Bueno, pues finalmente llegamos al fin de nuestra sesión. Les agradecemos infinitamente su preferencia y el tiempo. Bueno, pues que tengan todos una bonita noche. Nos estaremos viendo pronto. No se les olvide ver nuestros cursos, nuestros diplomados y darle like a nuestra página. Nos estamos viendo pronto. Que
Que descansen. Bye. Bendiciones a todos.